Dos. Vale. Pues bueno, finalmente con algunas dificultades de tipo técnico y también de quórum, hoy estamos en esta sesión un tanto eh, extemporánea. Nos solemos reunir los domingos y hacer las tardes de los domingos más apetecibles. Pero hoy nos reunimos en lunes, cosa que evidentemente con los que nos seguís a través del canal de YouTube os da un poco exactamente lo mismo cuando veis la grabación, pero para nosotros es importante. Hoy estamos un día más allá. Voy a subrayar no, estas dos últimas palabras, más allá. Porque hoy, bueno, doy la bienvenida a los participantes. David Monteagudo, que lo tenemos ya por aquí desde el anterior programa. Hola, buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Él no ha estamos. tenido problemas de conexión, ha estado puntual a las 5:30, como siempre. También tenemos a María José Peña. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy te tenemos con la cámara apagada porque te encuentras de vacaciones y en un lugar donde la conectividad no garantiza que tu imagen llegue con suficiente nitidez, y así que para garantizar bien el sonido y que nos escuches y nosotros te escuchemos a ti sin problemas, pues vas a estar con la cámara apagada. Y tenemos también a Albert Pardo. Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo sí que he tenido algún problemilla de conexión. Bueno, pero Cruzo ya los estamos. dedos para que no haya más. Ya estamos aquí todos. Hoy excusamos a Lázaro Covadlo, que no se va a poder conectar finalmente por alguna cuestión de última hora, y a Graciela Molinelli también, que habitualmente está con nosotros. Habitualmente no, siempre. Creo que no se ha perdido un solo programa, Graciela. Así que hoy nuestro día no permite su participación en el programa, pero estoy seguro que luego nos seguirá y quizá lo verá y nos hará algunas aportaciones también. Hoy, bueno, estamos en el penúltimo programa ya de esta temporada, que cerramos con las tres participaciones de David. Hoy en su segunda participación, después de haber comentado, analizado, no sin alguna controversia, última ronda, ¿verdad? En el anterior programa, y que hoy nos trae un texto, un cuento, podríamos decir un relato breve, no tan breve, con una cierta extensión. Para mí es un cuento, un único cuento de una cierta extensión, no sé, unas 30 páginas o así más o menos. Tendría una edición estándar de su estimadísimo Vladimir Nabokov, ¿no? Como a los que ya seguís a David y más o menos lo conocéis, o incluso sois entusiastas lectores de su obra, pues también sabréis la devoción que siente por Nabokov, uno de sus autores de referencia, al que me consta que lee asiduamente y lo relee, y que nos aporta no pocos descubrimientos en este programa, hoy con un relato titulado Ultima Thule, o no sé si lo pronuncio bien o es Ultima Thule, y ahora nos corregirá David si la pronunciación no es exacta, pero indistintamente de eso, ¿no? Es un relato que, ya digo de entrada, que a mí me ha sorprendido un poco, en el sentido de que no es el tipo de narración, para mí un tanto filosófica. Luego ya extenderé un poco más este argumento o esta reflexión, pero parece que David no lo conceptualiza de esa manera, así que me voy a callar ya. Te doy paso, te doy la palabra, David, para que tú nos contextualices el texto, al autor, y enseguida podamos dar lugar Vale, a la tertulia. vale, muy bien. Bueno, pues quizás antes de contextualizar el texto, que sí que tengo cierta información sobre el tema, pues lo que quería decir es que yo, si he sugerido este relato para que lo comentáramos, era sencillamente por el placer, el placer que a mí me produjo leer este cuento ya la primera vez que lo leí yo, y la segunda y la tercera, y todas las veces que lo he leído, pues siempre ha sido un gusto para mí. Y ahora que he hecho otra lectura más para tenerlo bien fresco para este programa, ¿no? Aunque ya tenían en mi memoria casi prácticamente todo,
pues me he encontrado otra vez con ese placer, esa cosa que he intentado explicar yo varias veces y que me ocurre con pocos autores, con unos pocos, quizás son 3 o 4. Hay autores que eso ocurre solo en una obra en la que acertaron con mi estética, que conecto con ellos, y en cambio hay otros como Nabokov o como Borges, Valle Inclán incluso, y Chekhov, pero Chekhov es diferente. Chekhov es muy bueno por lo que cuenta, pero no tanto por cómo lo cuenta, que es mucho más, es más normal, es menos importante en él el estilo. Pero hay algunos autores que yo siempre digo que cuando vuelvo a leerlos y ya intento dejar que pase el tiempo suficiente para que no para que vuelvas a leerlo sin que lo tengas demasiado fresco, pues siempre tengo esa sensación de gratitud, ¿no? Hacia el que exista eso, ¿no? Que uno pueda darse el gustazo, pueda existir ese placer. Siento una gran gratitud y es una cosa curiosa porque puede parecer un poco exagerado o un poco novelesco y tal, pero siempre me dan un poco ganas de llorar, un poco casi una tendencia al llanto. Quizás es ahora más cuando uno se vuelve mayor, pues a veces es más llorón. Ganas de llorar, ¿no? De lo bien escrito que está, de lo bien que escriben. Y claro, siempre es también en estos casos, ¿no? De esta devoción por determinados autores, es porque por lo que sea, pues yo conecto, o sea, el lector conecta muy bien con ese autor, y es como cuando estás leyéndolo, es como si estuvieras hablando con él, es como una conversación íntima con una mente, con una inteligencia que comprendes muy bien, entiendes todos sus guiños, todas las cosas, las pistas que va dejando, todo lo captas perfectamente. Y no sé, yo siento una gran gratitud. Y cuando he estado leyendo el cuento hoy, porque lo he dejado para el último momento, incluso aunque no lo hubiese leído, podría haber charlado sobre el cuento sin ningún problema, pero quise, digamos, leerlo. Pues he tenido otra vez ese placer, es un placer intelectual, pero un placer muy elevado, ¿no? Entonces también quiero decir que yo lo veo este cuento como una obra literaria, como una obra que, digamos, su gran valor, lo que a mí me interesa de él, lo que me impresiona es simplemente su calidad literaria. Por lo tanto, la conversación final con Falter, con este personaje, la conversación final, que es una conversación como bastante filosófica, pues bueno, a mí quizás es lo que me interesa, está escrito con esta inteligencia y con esta capacidad que tiene para... Pero a mí quizás no es lo que me impresiona más en el cuento, lo que me interesa más, digamos. Lo que me interesa son otras cosas, ¿no? Otros momentos de esa gran literatura que hace él, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando nos traslada, ¿no? a esa noche en un hotel, un hotelito pequeño en la Riviera francesa, ¿no? Que dice que está en la axila de una montaña, de un vallecito, ¿no? Un pequeño valle entre dos de eso, pues ahí, entre la vegetación, hay un hotel. Y como cuando describe esa noche, el momento antes de que Falter tenga esa revelación, ¿no? Ese momento, pues el cielo estrellado, ¿no? El olor de las adelfas o de las glicinas, no sé exactamente qué flor se refiere, y el canto de los grillos, todo eso, ahí hay mucha literatura y de la buena. Y luego también en detalles, ¿no? Cuando describe a esos personajes, ¿no? Al cuñado de Falter, a su hermana, ¿no? Que al final resulta que encima cobran por las visitas esas, una cosa patética, ¿no? Y cómo describe, ¿no? Que ella está haciendo calceta con un periódico. Ahí hay muchísima información, como hacen los grandes escritores, con pocos detalles y sin tener que extenderse mucho.
pues te ponen en situación o esa visita que el narrador, esa visita que el narrador recuerda al hotel de Falter, cuando Falter está en pleno auge, los detalles, ¿no? Cómo explica el personaje que es Falter, ¿no? Cómo va vestido, como ocurre siempre en lo de Nabokov, hay mucha realidad, ahí se nota que está sacando detalles, porque Nabokov es el gran escritor de los detalles que sacaba de la vida real, que apuntaba en unas fichas que tenía él, con lápiz, siempre con lápiz, con unos lápices muy afilados, que llevaba encima varios lápices, para cuando uno ya quedaba la punta un poco roma, sacaba otro, y iba apuntando en sus fichas detalles que veía en el día a día, ¿no? Entonces, por eso sus textos tienen tanta realidad, ¿no? Tanta verdad en los detalles y en las cosas. Bueno, para mí ha sido un auténtico placer. Entonces, y por lo tanto, como cosa placentera y de placer estético, es una cosa muy subjetiva, intransferible, y que un poco, bueno, pues uno cuando dice eso pero es que no os dais cuenta de la belleza que tiene esto, hace un poco de Falter, ¿no? En el sentido de que yo he tenido ese deslumbramiento, tengo el secreto, quizás vosotros no os dais cuenta de nada, ¿no? David, Dime. David, déjame, sé que no te gusta que te corten, pero No, quiero decirlo esto, ¿sabes? Acabo de darme cuenta, de tener una revelación, y hace tiempo que nos conocemos, que si tú y yo amáramos a la misma mujer, lo haríamos esencialmente por razones distintas. Seguramente, sí. Seguramente, es verdad, seguro. Y con esto te dejo continuar. Vale, pues bueno, entonces, yo es una fascinación, ¿no? Entonces, hablando ya sobre el cuento, si alguien ha sentido curiosidad, pues por esta historia, digamos, y se ha quedado un poco como, hombre, me ha dejado aquí colgado, al final, pues este cuento tiene tiene una continuación, ¿eh? Una continuación en otro relato que se titula Solus Rex. Solus Rex, como ya sabéis, o bueno, como eso, pues el Nabokov era un gran aficionado al ajedrez, incluso durante años escribió problemas de ajedrez para los periódicos, esa sección digamos, de unos pasatiempos, pero pasatiempos de ajedrez concretamente, y aunque él no era un jugador muy bueno, nunca tuvo un gran nivel, pero en cambio entendía, o sea, era un gran conocedor del juego, y lo que sí que era capaz era de escribir grandes problemas de ajedrez para resolver. Era como el crítico literario, ¿no? El que tiene la capacidad para disfrutar y para analizar y para comprender lo que escriben otros, pero a lo mejor no es capaz de escribir una obra literaria. Pues con el ajedrez él era eso, ¿no? Entonces, Solus Rex es que cuando solo hay una figura negra en el tablero, el rey negro, entonces estamos ante una situación de Solus Rex. ¿Vale? Entonces, Solus Rex es la segunda parte, la continuación. Porque, bueno, la continuación, y que ahora puede que sea un poco frustrante para el lector que quiera saber más porque la segunda parte se desarrolla en la última Thule, ¿no? Se desarrolla en la obra literaria, en esa obra que en principio el narrador aquí es un artista plástico, es un dibujante, es un ilustrador, pero en realidad también podemos leer que es un escritor. Entonces, la segunda parte, el artista intenta recuperar a su mujer muerta, intenta recuperarla en la figura femenina, que es la mujer del rey de ese reino, ¿no? Y bueno, el caso es que al final eso ocurriría en el tercer capítulo, que ya no lo conocemos. En el tercer cuento, pues ella al final acaba muriendo otra vez en un atentado que sufre el rey. Bueno, el caso es que Nabokov, cuya vida es muy curioso porque está marcada por ciclos casi exactos, casi precisos de 20 años,
hasta los 20 años, su infancia, adolescencia, estudia en Inglaterra y es un personaje en la Rusia esa de una familia pudiente, una familia de grandes terratenientes. El padre, un hombre culto y un hombre de Estado que estaba en el gobierno y todo esto. Pero claro, cuando él tiene 20 años, más o menos, sobre los 20 años, viene la Revolución Rusa, entonces luego hay otros 20 años, de los 20 a los 40, que está en el exilio, en Berlín y París, primero Berlín y luego París. Pero claro, también, y luego a los 40 años se va a los Estados Unidos y está en los Estados Unidos hasta los 60 años. Porque a los 60 se va para Suiza, aunque él siempre decía que quería muchísimo los Estados Unidos, que estaba encantado, pero no sé qué pasa, que cuando se hizo rico al publicar Lolita y ya tenía una independencia económica total y no tenía que dar clases en la universidad, no sé qué pasa, pero se fue para Suiza y no continuó en sus queridos en sus Estados Unidos. Curioso. Bueno, el caso es que, pero aparte de esos ciclos, aparte del lugar en el que vive, Rusia, el exilio, Berlín, París, Estados Unidos y luego volver a Europa, pero además a un país completamente neutral y tal como Suiza. Aparte está el tema de la lengua, ¿no? O sea, los primeros 20 años no escribió alguna poesía y tal. De los 20 a los 40 escribe intensamente, escribe novelas, ya, escribe su obra en prosa, en ruso, y cuando se va a los Estados Unidos, bueno, de hecho él ya empezó antes. Empezó cuando aún estaba en Europa, como ya tenía claro que se iba a ir a los Estados Unidos, ya empezó la verdadera vida de Sebastian Knight, que es su primera novela en inglés, ya la empezó estando aún en París, y en los Estados Unidos escribe en inglés ya todo, completamente. Entonces, su última novela en ruso, cuando él tenía 40 años, a punto de irse a los Estados Unidos, era una novela que iba a titularse Última Thule, de la que solo escribió los 2 primeros capítulos y parte del tercero. El primer capítulo era Última Thule, el segundo capítulo era Solus Rex, y el tercer capítulo que ya no hemos llegado a conocerlo. Pero para él, que era tan importante la lengua rusa, él pensaba que esta novela había conseguido un cambio sustancial en su uso de la lengua rusa, y que era una novela que por su amplitud, por la temática y por el estilo que estaba consiguiendo, que iba a hacer un cambio, un paso adelante, digamos, en su uso de la lengua rusa. Entonces, está escrita en ruso, pero este cuento, por ejemplo, se publicó en inglés finalmente en el año 70 o no sé cuándo, cuando la tradujo su hijo, con la ayuda de él también. Los dos hicieron una traducción al inglés para publicarla en los Estados Unidos, y es cuando se conoció este cuento, pero originariamente estaba escrito en ruso. Entonces esto es importante. Luego, otra importancia que tiene este relato, y también Solus Rex, es la influencia que tienen, los ecos que se perciben de esta historia en otras cosas que él escribió posteriormente, como por ejemplo en Barra Siniestra, Sinister Band, su segunda novela escrita en inglés. Allí hay grandes ecos de Última Thule, y también mucho en Pálido Fuego. Pálido Fuego, esta novela muy experimental, muy rompedora, que hace babear a los críticos especializados. A mí no es de lo que más me gusta de Nabokov, pero bueno, pero tiene mucho prestigio, digamos, Pálido Fuego. Y en Pálido Fuego hay una historia paralela, que es la de un personaje que tiene que salir escopeteado de un reino en Europa, en la que era príncipe, una cosa así, hay unas intrigas políticas y tiene que huir. Esto también sale en Solus Rex, y esto está presente en Barra Siniestra también, aunque no es un príncipe ahí, es un intelectual de mucho peso,
pero hay cosas, claro, cuando uno conoce la obra del autor vas reconociendo las obsesiones y ves que en el fondo, como todos los escritores, un poco están escribiendo siempre la misma historia más o menos, o hay cosas que se repiten. Pero yo sobre todo el valor que le veo a esta obra es un valor literario. Y también, que eso quería decirlo, el hecho de que yo lo veo, no sé, que quizás vosotros cuando comentéis, a ver, qué etiqueta le pondríais, cómo clasificaríais, si tuvierais que ponerlo en una biblioteca pública, en qué sección o cómo lo calificaríais, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo veo clarísimamente como un relato fantástico, ¿eh? Porque Nabokov, que es una cosa que no se conoce, que no se sabe mucho, pues tenía alguna tirada por lo fantástico y de hecho tiene 2 o 3 relatos abiertamente fantásticos, aparte de una novela onírica que es invitado a una decapitación, que es completamente onírica, en cierto modo kafkiana, aunque él siempre rechaza el parecido con Kafka, porque él tenía mucho respeto a Kafka y dice que lo que hacía él era completamente diferente. Pero bueno, es una novela cuyo mecanismo narrativo es completamente onírico, es como funcionan los sueños, ¿no? O sea, Nabokov tiene también esa vertiente un poco fantástica. Y también tiene un lado filosófico, ¿eh? También tiene un interés, una curiosidad por cuestiones muy filosóficas sobre la existencia, sobre la realidad, el mundo. Esto se ve mucho en algunas novelas, como por ejemplo, hoy que no he tomado apuntes, como en Ada o el Ardor, que también es una novela que yo, bueno, no es la que más me gusta de él, ya es como una, bueno, ahí escribió lo que le dio la gana, ya hizo una auténtica orgía de sus obsesiones y bueno, está muy bien, es una obra además muy extensa, muy ambiciosa, y esa novela tiene una vertiente filosófica que está presente, una teoría sobre el mundo, sobre la realidad, sobre la percepción sobre el tiempo también, muy importante. De hecho, en Ada o el Ardor, quiero recordar, esto lo sabe creo José Matas, hay un texto que está escribiendo el propio narrador, creo que se titula La textura del tiempo, que suena mucho al título de José Matas, o también podría ser de Marías, ¿no? de Javier Marías, La textura del tiempo. Entonces, bueno, no sé, yo casi voy a dejar que... eso, y aparte de esta cosa mágica y de esta cosa de relato fantástico y de la cuestión filosófica, yo creo que es un cuento mágico, es un cuento que tiene un poco de magia, ¿no? En el sentido que es una de esas historias que si eres un poco ingenuo, si aún tienes algo de niño, si aún conservas algo de esa, pues piensas, oye, ¿y si realmente Falter en esas respuestas que ha dejado escapar, ha colado ahí esa clave, pero lo ha hecho tan encubierto que tú puedes leer eso varias veces y no lo descubrirás, pero ¿y si realmente hay algo ahí, no? Es esa cosa que tienen algunos libros, por ejemplo, la historia interminable de Ende, ¿no? Pues que es un libro más para, bueno, más juvenil o eso, pero que está muy bien, es muy interesante. También tiene estos momentos mágicos, ¿eh? Hay un momento en que la protagonista, en el que la princesa, ¿no? La emperatriz, esta emperatriz y niña, pues le pide al lector ese que le está leyendo que por favor que diga su nombre, porque solo si dice su nombre podrá salvarse ella y el reino de fantasía y volver a empezar todo. Entonces tú lo sabes porque eres lector y sabes que ella se llama hija de la luna. Entonces ella le está diciendo, por favor, dilo, atrévete. Y se lo está diciendo al lector personaje, ¿no? Al niño. Pero yo cuando estaba leyéndolo, en algún momento me daban ganas de decir hija de la luna, ¿no? Porque
caí un poco en la magia esa, Entonces, este cuento yo creo que tiene algo de eso. No sé si alguno de vosotros habéis tenido por algún momento ese vislumbre, pues os lo habéis tomado demasiado en serio, como por el lado ensayístico, filosófico, cosa que para mí, yo no voy por ahí. Yo creo que sí, que si me enamorase de una mujer sería por motivos diferentes, está clarísimo, pero bueno, ahora lo veremos eso. Así que cuando queráis... Sí, tenemos que seguir con la similitud, que veo que ha gustado el símil. En este caso, pues yo creo que me enamoraría de esa mujer por su discurrir de pensamiento, ¿no? En absoluto por cuestiones de tipo estética, ¿no? Si Ultima Thule fuera en este caso, ¿no? Una mujer. También, claro, con David converso mucho, hablamos mucho y yo he descubierto también cosas por las cuales, bueno, ya las comentaré luego más adelante, ¿no? Esa dualidad que manifiesta, ¿no? El narrador cuando dice que bueno, esa dicotomía que se da entre la noche y el día, como cuando de noche le da pavor que se pueda manifestar su amada y sin embargo por el día sí la reivindica, ¿no? Esa dualidad y que yo ahí he sabido apreciar algunos comentarios, algunas cosas que ha dicho David en algunas conversaciones. Yo anticipo ya también una conclusión. A mí no me queda nada de niño, si alguna vez lo fui. Eh, yo no he conectado para nada con ese temblor mágico o fantástico del relato. Me ha parecido puramente accesorio, ¿no? Esa contextualización quizá propio del más o menos el momento en el que se fue escrito, o simplemente como un pequeño artificio para poder articular cierta verosimilitud en el relato de este Falter, ¿no? De darle un cierto principio ya no de verosimilitud, casi de veracidad. No olvidemos que la cuestión de la verdad está muy presente en todo el relato, la verdad en sí misma, una verdad sustancial, última, fundamental, a partir de la cual poder conocer la totalidad de las verdades o de las cosas. Y claro, tal como yo me he ido fijando en el relato, las cosas que a mí me han llamado la atención es ese guiño burlesco que tiene hacia el psicoanálisis. No sé Sí, si cierto. David podrá también ¿no? compartir esa visión en el que bueno, se ríe un poco de este doctor Bonomini, creo que era, o algo así. Bonomini, No, Bonomini, Bonomini, no. Mire, Bonomini, que que es un, fijaros ahí, es un ¿no? juego de Está palabras, un juego de claramente. palabras, ¿no? Está claro que Nabokov es uno de los textos de Nabokov con el que yo, y creo ya que me estoy adelantando, voy a dejar un poco mis impresiones y doy paso a María José luego. Es uno de los textos de Nabokov con el que mejor he conectado, con el que además he podido apreciar ¿no? O sea, igual que de esto sabe también David mucho, ¿no? Cuando uno sube una escalera y encuentra los aromas que por las diferentes, ¿no? ventanas ¿no? nos van deleitando, pues yo el cuento, a mí este cuento me huele mucho a Marías, ¿eh? Y una de las cosas en las que coincidimos, ¿verdad? Es que, o que coincide David con Javier Marías, mejor dicho, es en la devoción que ambos escritores tienen por la figura de Nabokov. Para Javier Marías era un referente también. Y yo aquí sí he podido captar muchas cosas, ¿no? del universo de Javier Marías y también la estructura misma del cuento. Para mí el cuento es tremendamente filosófico, conceptual y con una carga intelectual muy, muy importante. Creo que la cuestión estética, ¿no? La alta literatura que nos brinda en las descripciones, en los símiles, en las metáforas. Bueno, me ha parecido gloriosa esa imagen, ¿no? del gorrino que está siendo, ¿no? ¿no? Los chillidos del gorrino, ¿verdad? Que además como si un maricón estuviera siendo apaleado. A mí me parece fuertísima de una potencia imaginativa y sorprendente, ¿no? Que es lo que tienen las buenas imágenes. Pero fijaros que a mí me vais a perdonar, pero a mí todo eso me sobra, ¿no? O sea, yo cuando verdaderamente he encontrado
la armonía y la musicalidad ha sido en el diálogo entre los dos, en el interrogatorio, ¿no? En ese personaje que quiere saber y que el otro se resiste y que juega con él un poco como si fuera un hechicero o como podría ser, ¿no? No sé, un filósofo ante el oráculo. En fin, yo ahí es donde verdaderamente he vibrado con el texto. Hasta llegar a ese punto sí que es verdad que he apreciado las bondades literarias, pero siempre me parecen excesivamente barrocas, un poco sobredimensionadas, hechas con mucha singularidad, estilo y excelencia, pero no deja de emborracharme muchas veces este Nabokov con toda esta ornamentación. Y como diría seguramente nuestro queridísimo amigo Daniel Jándula, que también lo hemos tenido por aquí en algún momento, que a él le cabrean mucho, le molestan mucho los autores cuando se ponen estupendos, ¿no? Cuando dicen, mira todo lo que sé hacer y entonces se ponen a hacerlo, ¿no? Bueno, pues quizá yo aquí, ahí conecto un poco con esa perspectiva de Jándula. Me permitirás, Daniel, que parafrasee lo que en algunos ratos hemos conversado de manera privada. Y yo he conectado verdaderamente con la esencia del relato, que para mí tiene que ver con una gran pregunta, una pregunta fundamental, que tiene que ver, pues eso, con lo que, con lo que pasa cuando nos morimos o qué pasa con, ¿no? con los muertos. Y a ese elemento conceptual le dedicó Javier Marías una obra completa que es La negra espalda del tiempo. Una obra que también estaría a caballo entre lo filosófico y lo literario, ciertamente inclasificable, porque no llega a ser una novela, pero tampoco deja de serlo. Tú, David, decías, ¿dónde lo ubicaríais este relato en una biblioteca? ¿No? Pues para mí es un relato filosófico y si quieres, para que podamos ir cogidos de la mano, diría que es un relato literario filosófico. Pero independientemente de esa categorización, a mí el relato me ha cautivado. Es un relato complejo, de lectura exigente, en todos los sentidos, en la dimensión estética, porque las imágenes y la manera como Nabokov nos inunda con su prosa requieren de una atención constante, muy focalizada, y yo he tenido que darle un segundo arranque. En un primer arranque de esas primeras 8 o 10 páginas me daba cuenta que no estaba haciendo una comprensión profunda intensa y completa de todo lo que hay en la. Entonces, en un segundo arranque, donde ya pues me he puesto incluso a tomar notas del rato, pues sí, ahí he entrado perfectamente. Y a mí sí me ha conquistado este relato, tanto es así que iré a buscar esta continuidad, este segundo capítulo, este Solus Rex, para ver qué continuación tiene. Y con esto me callo para no hacer un monólogo también y darle paso a María José. Sí que es verdad que tengo algunas cuestiones de orden técnico en las que a Nabokov, por su altura narrativa, se le pueden reprochar, y David me lo va a permitir. Luego David a lo mejor me tuerce el hocico un poco, pero a Nabokov, hombre, pues ahí yo, que me has exigido que tenga que hacer una lectura de ese nivel de intensidad y atención, pues cuando pongo esa intensidad y esa atención, también te veo alguna costura y te voy a afear, perdóname, Vladimir, que te trate con esta familiaridad, alguna cosita en la que has patinado. Pero doy paso a María José para ver cómo nos encuadra el relato. Bueno, menudo encargo, menudo encargo. Recuerdo perfectamente que, por lo menos el primero en el que participé yo, el primer análisis literario que hicimos aquí, la primera tertulia en la que participé yo, era del relato Labios contra Labios. Ah, sí. Es O verdad. Labios sobre Labios, no recuerdo ahora bien. Labios También, contra labios, sí. contra Labios, ¿verdad? Sí, Sí, también de Nabokov. sí. Y ay, ¿me seguís oyendo? Sí, sí. Sí, bueno, pues en fin, que en cuanto he empezado a leerlo me ha venido esa oleada de recuerdo a la mente. La segunda cuestión que quería decir es que bueno, oyendo a David, yo creo que si Nabokov estuviera vivo, estaría
pletórico de dicha, porque no puede aspirar un escritor a nada más, a nada de mayor altura que lo que David ha dicho de él. Cuando un escritor llega así al alma de un lector, bueno, chapó, es que estamos ante un verdadero escritor. Así que estoy convencida de que eres el tipo de lector que él hubiera buscado si hubiera podido ir con un candil seleccionando. Me ha gustado mucho tu entusiasmo, pero es entusiasmo delicado, profundo, íntimo. No, en fin, profundo, sí, humano. Me ha gustado mucho. Y del cuento, ¿qué decimos? Pues bueno, a mí lo primero, como a cualquiera y siempre, es un Nabokov. Y un Nabokov son palabras mayores. En cuanto a literatura, pues es un estilo purísimo, es un estilo densamente literario. Y densa es su literatura, su contenido. Ahí no sobra nunca nada, nada, nada. Todo lo que hay se precisa, se necesita, es el adjetivo adecuado, la interjección adecuada, la frase perfecta. Mira que es largo y es denso de leer. Hay que, como dice José, hay que tener una atención muy, muy focalizada, muy predispuesta, porque es de gran densidad su literatura. Pero su estilo literario es deslumbrante, verdaderamente deslumbrante. Aunque a mí realmente no me arrastra, pero lo reconozco. A mí me ha traído al recuerdo la literatura filosófica de Thomas Mann. Me ha venido enseguida al recuerdo La montaña mágica. Esta disquisición entre estos dos protagonistas a mí me recordaban los diálogos en aquella montaña mágica de aquellos dos filósofos que se interrogaban por el origen por el sentido de la vida, más que el origen, el sentido de la vida. Bueno, pues esto también me lo he recordado. Aunque creo que Thomas Mann se lo tomaba con mayor seriedad. Realmente le interesaba más el tema. Esto es una apreciación mía, claro. Y yo percibo que a Nabokov le interesa menos. Es una herramienta en este caso concreto, pero no es una preocupación suya constante. Esa es la impresión que yo saco. Por lo menos la acaba de tal manera que eso es lo que acabas concluyendo, que si le interesara tanto, el final hubiera sido otro. Y el final, aunque es verdad que es solo un relato, parte de un libro, y que probablemente los demás relatos, si se hubieran escrito, hubiera habido una línea de desarrollo que nos hubiera conducido a otro análisis, pero con solo lo que tenemos, pues yo pienso que no le interesaba demasiado el tema, porque al final concluye como, bueno, tú vivirás en mí mientras viva yo. Esa es la conclusión final. Bueno, pues por lo tanto, la cuestión filosófica, que es muy, muy densa, pero sobre todo lo que es denso es el estilo literario, las palabras que emplea, las frases que emplea, más que los conceptos que desarrolla. Es muy especulativa, tiene una estructura muy mental. A mí me recordaba también las pinturas de Piero della Francesca. Es que, sí, fíjate, son asociaciones absurdas, pero es que me ha dirigido allá. Aquella pintura tan mental, tan especulativa, tan matemática, es lo que yo me ha hecho, en aquello me ha hecho pensar este cuento de Nabokov. ¿Qué más quería yo decir? Que, bueno, a pesar de todo y de toda su
su densidad narrativa, su densidad literaria. Yo también he apreciado notas de humor que claro, sorprenden al lector y lo dejan boquiabierto, porque no se lo espera. Frente a toda aquella densidad narrativa, frente a todo aquel bagaje de profundidad, de ideas sobre el más allá, de pronto volvemos a la realidad más prosaica y hay un trocito que te hace reír. Hay un inciso. De eso también quería hablar, de los incisos literarios del maestro, porque introduce muchísimas, las frases son larguísimas, introduce muchos incisos. Pero bueno, terminando, que estos incisos también los de cierta comicidad me parece que aligeran la densidad narrativa del cuento. ¿Y qué más quería? Las metáforas son muy poderosas y las descripciones son preciosas y delicadas, que no parecen casar bien, fíjate, me parece a mí, en el estilo de Nabokov, tanta delicadeza en la descripción literaria de paisajes y tanto, no desdén, pero sí distanciamiento de los personajes. A los personajes no los trata así, con esa delicadeza, con esa compasión, con esa comprensión. No, es más, se separa más de ellos. En cambio, a los paisajes sucumbe y también al recuerdo de su mujer, sucumbe. Es verdad que los detalles esos en los que tú te has detenido, a mí también me han gustado mucho. Aquel encuentro en aquel hotel, cuando el Falter, ¿verdad? Se llama, es un hombre ya poderoso y bien, está logradísimo, es precioso. El tacón de aguja de su mujer de color cobalto, es precioso, son imágenes muy bonitas, de un gran detallismo, de una gran precisión, que nos hablan del gran literato al que estamos leyendo. ¿Qué más quería yo decir? Que, bueno, ya de esto ya hemos hablado, que sí, que tiene un componente fantástico, es verdad, pero a mí no me parece que sea lo principal de la trama. Y incluso lo filosófico tampoco me parece que sea lo principal. Creo que son herramientas para que él haga lo que sabe hacer, escribir, lo que sea, cualquier cosa, escribir. Y ahí es un verdadero maestro. Y bueno, pues sí, paisajes y personajes, sí. Bueno, ya está. Eso es lo que yo he sabido ver, o me ha parecido ver. Muy bien, María José, me ha encantado también el análisis. Esta última cosa que has dicho me parece mucha enjundia también, que al final todos son, ¿no?, en Nabokov, pretextos para hacer lo que mejor sabe hacer, que es escribir, sea lo que sea, ¿no? Yo también, no sé, de mucha contundencia ese argumento. Albert, adelante. Pues venga, voy a ver, ya he apuntado varias cosas, os quería comentar varias cosas, pero antes de entrar en el cuento en sí mismo, sí que quería un poco conectar con lo que ha dicho David al principio, que es un poco la conexión con Borges. A mí la lectura es curioso porque mi primera impresión al leer este relato estaba un poco, me ha recordado, me ha dado un poco la sensación de estar leyendo Borges. Sí. En el sentido de esta combinación de una intención estética combinada con un texto, digamos, con una carga, digamos, intelectual, ¿no? que exige un lector atento y que contiene, digamos, una temática, digamos, más profunda, que se combina junto con esta vocación estética que habéis comentado ya. Respecto a veces un poco el placer de leer a Nabokov, quizá como el placer de leer a Borges, no es fácil, ¿no?, obtener placer. Y una vez una compañera me dijo que el placer de leer
a Borges era como el placer de resolver un problema de ajedrez. Y ese placer que no te viene tanto de la emoción epidérmica, sino del elaborar un poco más unos planteamientos que el autor te está presentando, ¿no? En cuanto a la pregunta de cómo lo clasificaría, yo estoy de acuerdo que sí, que yo lo clasificaría dentro del género fantástico, incluso dentro del subgénero neofantástico de rioplatense, ¿no? De, de, lo fantástico engarzado Sí. en lo aparentemente Sí, cotidiano. perdona una pequeña interrupción, porque luego a lo mejor se me pasa que en cierto modo Falter ha encontrado un Aleph, es casi como el Carlos Argentino Danelli, que tiene un Aleph, ¿no? Ha encontrado el Aleph. Efectivamente, no modo, lo había pensado, pero ahora que lo dices coincide totalmente. En el fondo es la teoría, es lo que los físicos llaman la teoría del todo, ¿no? El descubrir algo que lo explica todo y que nos da una visión global. Y antes de entrar también tengo una pregunta o quizá David, tú como eres una duda que me ha surgido. He investigado un poco sobre, he visto esto, lo que estabas comentando, que era el primer capítulo de una novela, y me preguntaba, he visto que entre la publicación en ruso de este cuento y la traducción al inglés que se publicó en el New Yorker, pasaron un montón de años. Sí. Me pregunto, tengo una curiosidad, si sería bueno ver si en estos 20 años que pasaron desde la primera vez que escribió Nabokov el cuento y cuando se autotradujo con la ayuda al inglés, sería curioso ver si ha habido muchas diferencias, ¿no? Porque, no sé, es algo que me ha surgido. No sé si alguno de nosotros podría investigarlo, pero lo veo difícil. David. Ni idea. En todo caso, al final, en las últimas palabras, puedo comentar algo sobre eso, pero sigue con tu discurso. Vale, entonces, entro al cuento ya. Empiezo por el título, Ultima Thule. Ultima Thule es ese territorio semimítico de los clásicos que se situaba más allá de los territorios conocidos y que claramente es un título que va muy al hilo de cuál es el tema, ¿no? El conocimiento del más allá, de lo que hay al otro lado, ¿no? Y en cuanto al estilo, totalmente de acuerdo que hay como he comentado antes, una intención estética. Es un cuento complejo y complicado, las dos cosas. Exige una lectura atenta. Tiene múltiples planos. De hecho, la estructura es compleja porque de hecho, si nos fijamos, el cuento empieza y acaba con unos párrafos en segunda persona. En el fondo, el cuento es un diálogo entre el protagonista y su mujer muerta. Sí. Y en medio están todas estas escenas, estas retrospecciones, ¿no? Es decir, hay varias historias aquí, varias historias que además no acaban de contarse, no quedan muchos hilos sueltos, la relación del protagonista con su mujer, etcétera, ¿no? Los juegos de palabras muy presentes, los toques de humor y de ironía también. Antes David señalaba el detalle de que el cuñado estaba pidiendo no sé cuántos dólares, 100, $150 por visita. No, lo más bueno es que además decía, si haces 2 visitas te hacemos un precio especial. O sea, es una ironía tremenda. Estamos hablando de saber el porqué de todo y el cuñado nos está haciendo una rebaja si hacemos 2. O sea, ese es un detalle que me pareció muy bueno. Atención estética a estos fragmentos a veces un poco incluso líricos, ¿no? De descripción tal, que yo no sé hasta qué punto
sobran. Es decir, no sé si no en la realidad lo podemos interpretar como unas volutas barrocas allí puestas sin... Pero en el fondo, hasta que no nos pueden estar diciendo también, nos está reflejando la riqueza de la vida, del estar en el momento, en los sentidos, y en contraposición a las elucubraciones sobre lo que vendrá o lo que pasará, que es un poco absurdo, cuando en realidad lo que tienes que fijarte es en lo tangible que tienes al lado y vivir un poco el momento. Me pregunto, que quizá tenga no solamente una intención, pues, digamos, de estética, sino también un poco narrativa también. Y ya, dos cosillas más que quiero comentar para no alargarme mucho más, me ha encantado, me ha gustado para mí, quizá de las dos cosas que me han gustado de este relato es la caracterización de Falter, el personaje de Falter. Es un personaje que de esos que dices pueden cobrar vida propia y ser uno de esos personajes de la galería de grandes personajes de la literatura, porque dices, o sea, o sea, nos lo presenta como una persona que vive completamente digamos, en lo material. Una persona que vive en lo material, un tío que se dedica a los negocios y tal, vestido además de una forma bastante hortera, y que de repente, no se sabemos exactamente por qué, se convierte en una especie de gurú que es el depositario de la sabiduría universal. O sea, es un personaje que en el fondo yo creo que Nabokov está jugando ahí con la ironía, está jugando con nosotros, está burlando un poco de Déjame todo eso. apuntar algo ahí, Albert, déjame apuntar algo ahí, ¿no? Y que además esa sabiduría de la que aparece en vestido viene después de una visita a un burdel, después de volver de esa visita, y aquí cito literalmente, con la cabeza despejada y la carne satisfecha. Sí, sí, sí. A mí no me parece un detalle menor ese. No, no, no. Yo creo que no hay, o sea, este es un texto que requiere varias lecturas. Yo solamente puedo hacerle una, pero yo creo que a medida que vas haciendo nuevas lecturas, vas saboreándolo y vas disfrutándolo y vas descubriendo nuevas cosas, ¿no? Y, en fin, como os comentaba, aparte del personaje Falter, la otra cosa que a mí también me ha gustado mucho, el diálogo filosófico, metafísico, entre el personaje y Falter, porque además que se mantiene en la indefinición total. Es decir, no sabemos si realmente ha descubierto, se ha iluminado, o simplemente es que tiene tenido algún tipo de trastorno psíquico que le hace tener un delirio de... Y lo que sí que yo creo que aquí sí que subyace, en el fondo, el mensaje. Me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Es decir, la iluminación la asociamos normalmente al descubrir la verdad, el proceso de la iluminación es como un anti-Buda, ¿no? Es decir, el Buda se ilumina y la estabilidad. En cambio, para en este relato, el descubrir la verdad es algo terrible, o sea, algo tan terrorífico que no puede describirse con palabras. A mí me ha recordado un poco en los relatos también de los relatos de terror de Lovecraft, cuando describe los horrores, que son unos horrores tan indescriptibles que no se pueden decir con palabras, ¿no? Y además que generan en el que los ve, el que ve los dioses arquetípicos y primordiales, quedan como chocados y además como muerte súbita, ¿no? Me ha parecido un poco eso. De hecho, fijaos que todos los monstruos Lovecraftianos son como pulpos informes, ¿no? Y Falter, cuando descubre la verdad, se queda deshuesado. O sea, en el fondo se queda también como un Qué pulpo bueno. pesado, ¿no? Y entonces un poco yo creo que la conclusión un poco es que lo que Nabokov creo que nos está diciendo es que en realidad no hay respuesta, ¿no?
y que son todas unas preguntas absurdas, porque no hay respuesta, porque el conocimiento... A mí me ha recordado la asociación que me ha dado aquí son los relatos de ciencia ficción fantásticos, de Stanislav Lem, que siempre dicen, al final la conclusión es que ya podéis darle vueltas y tal, que ¿no? El Solaris, por ejemplo, ¿qué pasa con ese planeta? ¿Cuál es la inteligencia? ¿Cuál es su origen, su motivación? Y al final acaba la novela y dices, no sabemos ni lo sabremos nunca, ¿no? Y un poco yo creo que aquí es la limitación del conocimiento y que pretender alcanzar el conocimiento de la verdad, de cuál es el sentido de la vida, por qué existe el universo y tal, que chicos, dedicaros a vivir aquí ahora, porque eso no voy a encontrar la respuesta. Y nada, y sí que para acabar ya sí que ya de verdad que acabo, yo sí que me gusta alardear de que tengo, mi niño sigue vivo ahí, sobreviviendo como puede, y que yo sí que he entrado al juego de que de Nabokov nos propone al lector, venga, ahora vuelve a leer todo el cuento y a ver si encuentras esas 2 o 3 palabras donde está la clave, que evidentemente yo creo que no están. No están, pero te dicen, venga, va, valiente, ahora vuelve a empezar mi cuento y a ver si encuentras esas 2 o 3 palabras en las que encontrarás la iluminación. Sí, hombre, el buscar esas palabras es un ejercicio pueril, pero también es temerario, porque y si das con sí, la clave sí. y no tienes esa fuerza, esa cosa vital que tenía Falter y tú sucumbes, ¿eh? Y acabas como el Bonomini, sí. Y ya está, hasta aquí. Bueno, podría seguir contando más cosas, pero bueno, yo básicamente es lo que más me ha parecido más relevante. Bueno, pues muy bien. No sé, David, si quieres decir algo o quieres que yo le saque a Nabokov los colores con un desatino técnico en el que creo que no debería Bueno, de haber dilo, caído. aunque será una de esas cosas una de esas cuestiones técnicas que a ti te preocupan tanto y que en realidad no creo que sea tan importante, pero bueno, a ver, venga, dilo. Fijaros que cuando hay el narrador de este relato pasa de ser un narrador en primera persona, vivencial, que nos va a contar algo a lo que ha asistido, ¿verdad? Y entonces arranca, ¿no? Con esa... Además, una narración que, como decía Albert, no está dirigida en segunda persona a la mujer fallecida, ¿verdad? Pero hay un momento en que ese narrador adquiere una nueva condición, ¿no? Que es cuando pasa a ser un narrador, ni siquiera testigo, porque se vuelve un narrador informado. El cuñado, el tipo lo ve ahí en la playa, entonces es cuando le cuenta lo que ha pasado con Falter, ¿no? Y entonces arranca el texto diciendo, ¿no? Entonces no lo sabe, dijo el charlatán, que además fijaros cómo le llama charlatán al cuñado, con esa visión un poco, ¿no? Anticipatoria, ¿no? Dijo el charlatán sorprendido. Y él, el narrador, que hasta ahora, ese momento, no nos informa de cuál es la fuente, dice, y así me enteré de toda la historia. Entonces aquí yo creo que hay una transformación en el narrador, ¿verdad? Es un narrador que no ha asistido a esos hechos, ¿verdad? Y es hábil, porque claro, Nabokov, ¿cómo no le vamos a atribuir con esa inteligencia con la que nos sorprende tanta habilidad? Entonces, dice, resulta que la primavera anterior, Falter había salido en viaje de negocios a una ciudad vinícola de la Riviera. Y, como era su costumbre, se quedó en un hotelito tranquilo, el que tú has referido antes, David, ¿verdad? Cuyo propietario le debía dinero desde hacía tiempo. Entonces, aquí, como él es hábil, dice, hay que imaginarse aquel hotel. Es decir, oye, que yo no he estado allí, pero te voy a contar lo que a mí se me pasa, ¿no? Porque yo tengo ganas aquí de ponerme estupendo, que es lo que diría Jándula. Y entonces viene y dice, encerrado en la axila de plumas de una colina cubierta de mimosas,
y el pequeño camino todavía sin acabar de construir con su media docena de villas diminutas. Y sigue, y sigue. Entonces, claro, aquí emerge el gran narrador que es, el gran escritor que es, y se lo perdonamos, oye, porque además nos lo está diciendo, ¿no? Que es que hay que imaginárselo aquello, ¿no? Bueno, después nos informa que después de pasar, Falter, una velada higiénica, ojo al detalle, higiénica. O sea, hasta ese punto ha llegado el cuñado a saber, ¿verdad?, lo que le pasó a Falter ahí, en un pequeño burdel, y nos pone y tal. Entonces sigue, un poquito más abajo, ¿verdad? Dice sí, se enteró de la muerte de una hermanastra cuya imagen hacía tiempo que se había marchitado en su recuerdo. Y vuelve a insistir, ojo, y vuelve a insistir, dice, todo esto, me imagino, flotaba por la mente de Falter. Es decir, me estoy omnisciando, ¿no? Me estoy volviendo un narrador aquí omnisciente, pero yo te lo voy colocando así porque y me parece bien porque ahí él juega con esta cosa. Sin embargo, una página, un poquito, sí, o media página, ¿verdad? Más adelante, claro, todo esto, si se lo hubiera privado, si se lo hubiera ahorrado, no nos hubiera brindado esta magnífica imagen, ¿no?, que ya he referenciado antes, cuando dice, no eran los chillidos porcinos de un maricón arrojado a una zanja por unos malvados decididos. Claro, esto si no le permitimos que se ponga estupendo a Nabokov, esto nos quedamos sin cosas así. Pero un poquito más abajo, y es aquí a donde yo quería apuntar, permíteme, con estas cuestiones así minuciosas, técnicas, que es verdad, solamente me preocupan a mí o a unos pocos como yo, ¿no? Entonces habla, ¿no?, de que en ese hotel había, ¿verdad?, unos recién casados en la habitación de al lado en la que estaba Falter. Y entonces ahí dice, los recién casados que se afanaban en la cama de al lado se detuvieron, desviando sus miradas al unísono y conteniendo el aliento. Claro, cuando él está ahí en la habitación berreando como ese. Entonces, claro, aquí ya nos refiere a unos hechos. No es, ¿no?, que él se imagina o el cielo estrellado o tal. No, aquí refiere a unos hechos concretos, cosa que solo puede hacer en caso de que sea un narrador omnisciente, que no lo es, porque es un narrador informado por el testimonio o narración de otro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos una salida en la curva, ¿verdad? Una salida en la curva desde el punto de vista Una técnico. maravillosa salida de la curva. Solo un escritor como Nabokov se sale de esa manera de la curva. Aquí hay muchas horas de cursos de narrativa en el Ateneo, ¿eh? No, pero ahí están, esa salida, ¿verdad?, de ese narrador que yo creo que él podría habernos informado, ¿verdad?, de esta anécdota que ocurre en la habitación de al lado, simplemente, ¿no?, poniéndolo, pues no sé, en algo extraño que le cuenta el cuñado, que le ha venido, en fin. Pero sí, aquí el narrador va al final cogiendo, a modo de conclusión diré que al final el autor aquí necesita otro tipo de narrador para contar, y entonces se olvida del narrador, del punto de vista, y entonces se pone estupendo. Lo que pasa que, claro, obviamente en esta armonización, ¿no?, en esta armonía que nos presenta con este texto, esta prosa, etcétera, pues obviamente esto entra como el cuchillo en la mantequilla y pues prácticamente nadie excepto algún friki como yo de las cuestiones técnicas, ¿no?, entra a señalarlo y a marcarlo. Ya está, solamente quería apuntar esta pequeña y excelente salida de la curva. Adelante, Albert, que Yo tengo levantas. una revelación que haceros. Quiero decir que la última Thule existe de verdad, es real. Es un asteroide del cinturón de Kuiper, que es el cinturón de asteroides que está en la frontera del sistema solar, o sea, en el límite con el espacio exterior, en el más allá, que fue bautizado así en el año 2014, o sea, que una sonda espacial lo visitó y lo bautizaron como Última Thule. O sea, que ya ha pasado del territorio de ser un territorio fantástico a existir, tener existencia material. Es un pedazo de roca en el cinturón de Kuiper. Cuando yo era niña leía unos tebeos
que se llamaban el Capitán Jabato, Trueno. el Capitán Trueno. Trueno. Y sí, y Que, había la princesa sí, Sigrid de Thule. De la isla de Thule. Thule era Islandia. O sea, antes a Islandia se la llamaba Thule. Desde Europa se le llamaba Thule. Pero última Thule es más allá, o sea, la última isla conocida, pues más allá tiene que haber algo más. Última Thule, bueno, no sé. Bueno, que ha sido satisfactoria la lectura, ¿no? Qué bien. No, estoy contento. Yo como prescriptor, en este caso, porque veo que ha despertado interés, por lo menos, y es curioso. Y querría decir como última cosa, es que si alguien sabe desde cuándo, qué antigüedad tiene esta pseudoterapia, digamos, de las constelaciones familiares, si es una cosa... Porque lo que describe en este cuento, en este primer capítulo escrito en el año 40, o en 1940 o 39 o 40, lo que describe el tratamiento que hacía el Bonomini es las constelaciones familiares, exactamente. En serio, fijaros, coged el cuento y lo que describe son constelaciones familiares. Es tal como se hace. Buscar en un antepasado, no en un padre, a lo mejor en un abuelo o en un bisabuelo, el problema que tiene eso, incluso hacer como una teatralización, que yo soy el personaje, vestirse incluso. O sea, está describiendo las constelaciones familiares. No sé si ya existían entonces y las acaba de ahí, o si las inventó Nabokov. Pues quizá las inventó Nabokov, porque yo estoy consultando ahora aquí Wikipedia y la historia habla de que en 1993 Bert Hellinger junto con Gunther Weber y otros autores, ¿verdad?, publicaron un libro que era Fortuna Caprichosa, concepto y práctica de la psicoterapia sistémica, editado también en inglés en el 98, estando en una fecha. En fin, ya se habían celebrado las Olimpiadas aquí en Barcelona, lo digo para ponerlo como referencia. Pues este cuento es escrito en el año 40. Y sobre lo que ha preguntado antes Albert, ya para acabar, porque nos estamos extendiendo. Yo pensaba que hoy éramos 4 y que sería breve. No, que realmente lo que fue publicado antes, que era en el 40 mismo, en París, en una revista rusa, en ruso, era Solus Rex, el segundo, curiosamente. El primer capítulo no se publicó, y en cambio el primer capítulo no se publicó hasta el año 71, creo, traducido al inglés, además en el New Yorker, en esta revista, traducido al inglés ya. Y es muy probable que Nabokov hiciera trampas y que lo retocara, porque él seguro que sí, que retocó cosas, o le dio un formato quizá más para que sea un texto, un cuento, ¿no? Un cuento más autoconclusivo, y quizás originariamente era más capítulo. Esto es algo que no sé, que no puedo... Bueno, yo lo preguntaba porque yo me imagino cualquier escritor al que le das un texto que escribió hace 20 años, es muy raro que no, dentro de su maduración, ¿no?, o su cambio personal incluso, ¿no?, que no diga, pues esto lo voy a escribir, ¿no? Me pregunto, que yo me imagino que es lo natural, ¿no? Y yo me imaginaba que si se había autotraducido, que probablemente habría cedido a la tentación de reescribirse, ¿no? Y en ese tono fantástico que hemos mencionado, no sé si recordáis la referencia que hace a un alquimista del siglo XIV, un monje agustino, o no sé si era agustino o qué, un monje del siglo XIV, famoso en su época, por practicar la alquimia. Hay una referencia sobre su nombre, no recuerdo ahora cómo se llama. No sé. Juega con muchas cosas Nabokov. Sí. Es un relato muy, muy rico y muy enriquecedor. Muy bien, fantástico. Qué bien. Bueno, pues muy bien. Si no tenéis más que aportar, que creo que hemos aportado mucho y muy bueno, y yo he gozado mucho con la sesión de hoy,
pues nos despedimos hasta dentro de 15 días, en el que nos volveremos a encontrar. No sé, David, si ya tienes o lo comunicaste ya el tema Sí, con el que nos sí, creo vamos que os a... dije ya cuál era el tema, que era un poco debatir sobre si hay una censura buena, Hay justificada, una y hay censura. una censura, en cambio, mala, dependiendo a lo mejor de la ideología que la inspira o de cuestiones. Pues ahora, off the record, en 30 segundos yo le voy a recordar a David una cuestión literaria, pero personal, que tiene que ver con la censura buena y mala y tal como él la aplica. Bueno, queridos, yo despido el programa de hoy aquí. Os doy las gracias, David, Albert, María José. Esperemos que en la siguiente sesión puedan estar también Lázaro y que pueda estar también Graciela. Y cerraremos esta temporada sobre la censura y si la hay de una naturaleza o de otra o son todas iguales. Gracias por estar ahí, a los que nos escucháis y Muy nos bien. seguís por el canal de YouTube, que tengáis un feliz verano y nos seguimos viendo por aquí. Gracias y hasta la Buenas siguiente. tardes. Gracias, chao. Saludos. Chao.